hermosa tarde para decirle que Él reciba toda la gloria. Amén. Y todo honor. Esto es reconocer que Él es en todo y por sobre todas las cosas. Amén. ¿Quién es la persona más importante en nuestras vidas? ¿Quién debería ser la persona más importante en nuestras vidas? El Señor, ¿no? No es una cuestión que alguien pueda decir, bueno, pero qué exagerado, qué fanático. Pero es que Él para eso se entregó en la cruz. Justamente para que toda nuestra vida, nuestro ser pudiera estar rendido a Él, sabiendo que es lo mejor para nuestras vidas. No es un Dios narcisista, ni es un Dios que quiera dañarnos, sino que es un Dios de amor que desea lo mejor para nuestra vida. Y es un Dios, además de lo imposible, que todo lo que es inalcanzable para nosotros, Él lo puede aparejar porque tiene todo poder y autoridad. Amén. Vamos luego a celebrar la cena del Señor, pero ahora vamos a meditar en la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 19 del Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Te invito a que oremos así. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti en este día tan especial, un día en la semana que hemos consagrado para ti, y también, Señor, un día en el mes que hemos consagrado para celebrar la cena del Señor. Agradecido, Señor, porque podemos recordar tu muerte, Señor, y no solamente recordarla, sino que anunciarla, porque justamente es tu muerte la que nos trae vida, Señor, y vida abundante. Por eso en esta hora te damos gracias, porque cada uno de los que estamos aquí lo hacemos o estamos por tu gracia y por tu misericordia. En esta tarde queremos pedirte que la dirección, la luz de tu Espíritu Santo nos instruya, Señor, en esta hora, para que tu palabra pueda traer claridad a nuestros corazones, y este mensaje que tú has querido traer en esta tarde no solamente sea oído, Señor, sino que sea asimilado por cada uno de nuestros corazones, de manera de que podamos funcionar de acuerdo a esta tu palabra, Señor, y a esta tu verdad. Señor, como en cada oportunidad en que alguien tiene la posibilidad de proclamar parte del Evangelio, Señor, necesito de ti, de tu gracia y de tu unción sobre mi vida. Te ruego, Señor, que sea tu poder, Señor, obrando y direccionando, Señor, cada expresión, cada palabra, para que sean aquellas que están en tu corazón, Señor, y fundamentalmente aquellas que traigan esa operación del Espíritu Santo en nuestros corazones de convicción, Señor, al escuchar y al oír tu voz hablándonos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿cuántos conocen esta parte de la historia de Jesús cuando Él se encontró con la mujer samaritana, ¿no? Mayormente tenemos la posibilidad de encontrar en este pasaje un claro ejemplo evangelístico de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por supuesto que es así, pero el Señor nos va a hablar de otro aspecto que es importante que podamos entender en esta tarde, este día. Esta historia empieza en la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria fue capital del reino del norte en aquella época en la que Israel se dividió en el norte y en el sur, ¿sí? Israel y Judá. Judá, la capital era
Jerusalén, y en el reino del norte la capital era Samaria. Pero cuando los asirios invadieron, se llevaron en cautividad a muchos de los que vivían en el reino del norte, pero para mantener la paz trajeron a gente de otros países, de otros pueblos, para que estuvieran ahí en Samaria. Entonces hubo una mezcla entre los israelitas y aquellos que eran gentiles. Esa mezcla produjo, hermanos, que haya una gran rivalidad entre el reino del norte y el reino del sur, porque el reino del sur, los judíos no los apreciaban porque creían que era una raza que estaba contaminada, porque se habían cruzado, digamos, con los gentiles, y por eso es que había una gran rivalidad entre los judíos y los samaritanos, a tal punto que para trasladarse desde Jerusalén hasta Galilea tenían que pasar por territorio de Samaria, pero para evitar encontrarse con cualquier samaritano hacían un recorrido re largo, cruzaban el Jordán, iban por Perea, y cuando estaban cerca ya de Galilea cruzaban otra vez el Jordán, hacían varios kilómetros más con tal de no estar en contacto con los samaritanos. Pero por supuesto Jesús rompió todas esas barreras. Ya comenzó a dar a entender, a dar a conocer que lo que Dios iba a hacer, la obra que iba a hacer a través de su vida, no solamente iba a ser para el pueblo judío, sino que se iba a extender para aquellas naciones gentiles. Lo cierto es que Jesús llegó a ese lugar porque le era necesario pasar por ahí. Y llegó y se sentó al lado de un pozo de agua, dice que era el denominado pozo de Jacob. Versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Interesante porque el versículo anterior dice que era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía, ¿sí? El día se empezaba a contar a las 6 de la mañana, entonces 6 más 6, 12. A las 12 del mediodía una mujer fue a buscar agua a ese pozo. El tema, hermanos, que es un horario medio raro porque todas las personas, mayormente eran mujeres las que iban a buscar agua con un cántaro, llegaban a ese lugar en horas tempranas o al atardecer, cuestión de que no le diera tanto el sol. Entonces el hecho de que esta mujer fuera a una hora inconveniente, podríamos decir, es porque probablemente ella quería evitar encontrarse con otras personas, quería evitar tener contacto con personas que le podían conocer, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo primero que entendemos, ¿no? Que esta mujer evidentemente no tenía ninguna compañía. Y le dijo Jesús al final del versículo 7, dame de beber. O sea, no solamente que la mujer llega ahí y se encuentra con un hombre y que además es un rabino como Jesús, sino que él le pide un favor, le pide agua. Le pide, hermano, porque para poder sacar agua de ese lugar necesitaba un cántaro que él no tenía. Los discípulos se habían ido a comprar comida a la ciudad, entonces él estaba solo. Probablemente ella se sintió importante, me vienen a pedir a mí porque yo tengo las herramientas. Sin embargo, hermanos, la mujer le responde, versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Había una rivalidad muy grande y ella se pone de alguna manera a la defensiva con cierta desconfianza acerca de aquel varón. Y además, hermanos, se rompe ahí también, no solamente que Jesús habla con un samaritano, que era un hábito una costumbre que no se tenía en esa época, sino que además un maestro, un rabí, le pide algo a una mujer, cosa que no era permitido por la religión judía. Ningún rabí podía pedirle algo a una mujer, ¿sí? Bueno, obviamente eran otras épocas, era un tiempo en el que
la mujer no era, digamos, no era honrada en su rol o en el diseño en la que Dios le había colocado. Entonces, pero Jesús rompió todo eso, rompió las diferencias por raza, por el sexo, si era varón o mujer. Él rompió con todo eso, si estaba sano, si estaba enfermo, si era gentil, si era judío. Entonces Jesús, dice el versículo 10, le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Interesante, hermanos, porque ahí Jesús le empieza a hablar de algo espiritual. Ella no, por supuesto, no capta, y va a captar recién al final lo que Jesús estaba indicándole, o de lo que Jesús estaba hablando, pero ella escucha las palabras: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Qué más regalo, hermano, en la presencia de nuestro Señor que vino al mundo, ¿sí? Me pedirías, tú le pedirías y él te daría agua viva. El pozo de Jacob, o cualquier pozo de esa época, hermano, se nutría de las lluvias, ¿sí? La lluvia caía, el terreno absorbía y bueno, se iba acumulando ahí. Era un agua buena, por supuesto, era bebible, era potable, pero no tenía comparación con el agua viva, el agua de un manantial, que es la que Jesús le ofrecía. Ella entendía lo que Jesús le decía. Agua viva, hermanos, se refería a la vida abundante, a la vida eterna que Jesús vino a entregar y a ofrecerle a la humanidad. Amén. Entonces ella le responde en el versículo 11: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Otra vez, pensando en una forma natural, pensando en una forma digamos temporal, no en lo espiritual, y también mostrando cierta autosuficiencia. Yo tengo las herramientas, yo lo puedo hacer. Esto que parece, hermano, que no tiene nada que ver con esta época, tiene mucho que ver, porque hoy el hombre a quien se le acerca el mensaje de Cristo, a quien Cristo se acerca a través del mensaje del Evangelio, muchas veces no accede o no quiere oír, o porque entiende que tiene todas las herramientas para sanar o para llenar su ser interior. Recordemos que Jesús estaba en el plano de lo espiritual, hablándole. ¿Y qué me puede dar Jesucristo? Un hombre que murió en la cruz y que estando en la cruz dijo: tengo sed, me viene a ofrecer agua viva, una vida abundante. Pero hermanos, justamente esa es la autosuficiencia que tal vez tuvo esta mujer, o el creer: yo tengo las herramientas, yo lo puedo hacer, yo puedo sacar agua. Vos me ofreces algo que no está en condiciones de hacer, cuando, hermanos, Dios de lo imposible, cantábamos recién, es todopoderoso. Amén. Y es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. Amén. Hay cántaros que podemos tener, hay pozos en el mundo diferentes. Yo puedo saciar mi sed aquí o allá, pero ninguna de ellas va a producir felicidad, gozo permanente en nuestros corazones, excepto el agua de vida que nos ofrece Jesucristo. Amén. Esto es una verdad que hoy entendemos, pero que esa mujer todavía no entendía. Versículo 12, ella dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y empezó en el hablar de Jesús a entender que era alguien poco común. La forma en la que hablaba y lo que expresaba y lo que seguramente sentiría en su corazón, ella empezó a entender que había algo especial en Jesús. Y el versículo 13 le dice Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Y era así, hermano. Esta mujer, ahora nosotros conocemos la historia, después vamos a repasar rápidamente, pero esta mujer tenía necesidades en su interior. Había
cierta sed, y que nada hasta ese momento le había podido saciar. Cambió los horarios de sus tareas, cambió de marido en varias oportunidades, buscó de una u otra forma saciar esa sed, otra vez, tal vez a través de la religión. Hay una parte que no vamos a leer, donde ella le habla de este monte para adorar a Dios. Nada de eso, hermano, había podido satisfacer su sed interior. Entonces Jesús le dice y la confronta contra esa realidad. Todos los que beban del agua que ofrece el mundo, de la satisfacción que ofrece los pozos que ofrece el mundo, el agua estancada que ofrece el mundo, es temporal, va a volver a tener sed. Pero sigue diciendo, versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vio que Jesús siempre está hablando de lo espiritual. Había una sed, una necesidad en el corazón de esa mujer, y está diciéndole, yo tengo un agua, yo soy el único que puede saciar, que puede llenar, satisfacer, traer felicidad, traer gozo, traer paz al corazón. El único que lo puede hacer soy yo. Entonces, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a buscarla. ¿Sí? Todavía seguía en el plano de lo natural. No vengo más acá, no tengo que venir más al mediodía para no encontrarme con nadie. Pero entendió que ese hombre que estaba con ella le estaba ofreciendo algo que hacía rato que ella estaba buscando. Amén. Hasta acá todo bien, ¿no es cierto? Entendemos. Jesús está hablando de algo espiritual, está hablando de saciar su sed interior, está hablando del único que puede llenar, de satisfacer, el único que puede dar vida en abundancia, el único que puede llenar una vida, que puede llenar un corazón, es Él. Pero fíjese cómo sigue la conversación, y que son los versículos que leímos al principio. Bueno, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pareciera que no tiene nada que ver con lo que venían viendo, lo que venían hablando. ¿Qué tiene que ver el marido? Evidentemente, hermano, no era necesario que estuviera el esposo ahí, no era necesario que estuviera el marido, porque el trato que Jesús estaba teniendo es un trato personal, y que es el trato que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Amén. Pero ¿por qué cree usted que Jesús le pide esto? Hermano, porque para que podamos gozar de las bendiciones del Evangelio, de la vida eterna, de la vida abundante, primero tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Primero tenemos que ser confrontados con aquello que está en nuestro corazón. Amén. Que hasta acá venía todo bien, yo te puedo dar un agua que no va a tener más sed jamás. Ella quiere, yo quiero esa agua. Bueno, pero primero vamos a tener que confrontarte con tu estado interior. Amén. Nunca nos olvidemos esto, porque esto es un ejemplo también del evangelismo. Entonces, ve y llama a tu marido. Por supuesto, hermanos, nosotros sabemos que había tenido un fracaso matrimonial y en su vida, malas decisiones. ¿Cuál es la respuesta? Respondió la mujer, versículo 17, y dijo, no tengo marido. Eso era una media verdad. ¿Sí? Pero ¿por qué, hermano? Pensemos en esa mujer. Está ahí, se encuentra con un desconocido, nunca había hablado con ese hombre. Ese hombre le pide que llame a su marido, y ella sabía que había tenido 5 y que el que tenía ahora no era su marido. Por supuesto, ahí habla de la omnisciencia del Señor, ¿no? Pero ahí es donde está el problema de ella.
Y ella, hermano, tranquilamente podría haber dicho, porque no es ningún pecado no tener esposo, ¿sí? Porque fuera viuda o porque no se hubiera casado, no era un pecado. Pero ella, hermano, en su mente se dio cuenta, no tengo marido, no, porque los 5 anteriores fracasamos, no funcionó, no sabemos la historia. Y seguramente con el que estaba ahora no se había casado, no se había unido como como corresponde. Entonces su mente, hermano, eso que estaba no muy claro, eso que estaba tal vez que su corazón le engañaba, que ella veía que la miraban mal, que los hombres no le respetaban y demás, que el problema estaba en lo otro, Jesús le estaba confrontando con que era un problema que tenía en su corazón. Entonces Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por eso podemos decir que no se había unido como estaba establecido en la ley del Señor. Esto has dicho con verdad. Entonces, hermano, fue tan impactante esto, porque primero, Jesús le pide esto y revela algo muy íntimo de ella, no para condenarla, no para avergonzarla, sino para sanarla. Y las palabras que Jesús le dijo tan sencillas, ve y llama a tu marido y ven acá, eso, hermano, reveló lo que había en su corazón, lo que había en su vida. Había tenido una vida marcada por fracasos relacionales y estaba viviendo fuera del diseño de Dios. Y eso tenía que tener una corrección. Por eso fue confrontada en eso. Yo te voy a ofrecer del agua viva, yo te la voy a dar, pero hay que cambiar esto. Y ella inmediatamente reconoce, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y es muy interesante esto, porque los samaritanos, hermanos, no creían, ellos vivían según el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no tenían los profetas, porque todos los profetas, o mayormente, la mayoría de los profetas, estuvieron en el reino del sur, en Judá, aunque hubieron otros como Elías que también profetizaron ahí, pero ellos lo que esperaban no era un rey, no era la descendencia de David, porque David era del reino del sur. Ellos esperaban que viniera, no que viniera realmente un profeta, no que viniera un profeta, sino que viniera alguien que les pudiera traer un mensaje nuevo, pero no creían los profetas. Al decir ella, eres profeta, está diciendo, hay algo especial en tu vida. No sé qué es, pero nunca nadie me había confrontado de esta manera. Y como les digo, él la confrontó, hermanos, no para avergonzarla, la confrontó con su pecado para que ella pudiera ser sanada y que ella pudiera ser restaurada. Amén. Entonces, reconocer la verdad, hermano, aunque duela, es el primer paso para recibir el agua viva que viene de Él. Eso es lo que está enseñando el Señor. Amén. Reconocer la verdad. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué esa pregunta de Jesús? Porque fue directo, hermano, fue directo al grano. No anduvo con vueltas. Hermanos, ¿y qué nos habla el Señor esta tarde? Vamos a participar luego de la cena del Señor, pero admitir los pecados no nos es fácil. ¿Sí o no? No nos gusta, menos en público, por supuesto. Ahí fue un trato de Jesús con ella a solas. Después, cuando llegaron los discípulos, se sorprendieron que estuviera hablando con ella, pero fue un trato a solas del Señor. Pero nos cuesta reconocer. Y muchas veces, hermano, Dios envía a alguien para hacernos reflexionar, para hacernos ver qué es lo que está funcionando mal en nuestras vidas.
Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos dice que está todo bien. Nuestro corazón nos dice que estamos haciendo todas las cosas bien, que somos excelentes, que sí tenemos defectos, pero son poquitos, que no son tan graves, que cometemos algún pecado, pero que no es tan grave, no son pecados tan, sí, como si hubiera rangos de pecado. Y eso, hermano, es un error, porque eso no nos permite vivir con ese río de agua viva, con esas aguas que saltan para vida eterna en nuestros corazones. Eso nos estanca espiritualmente, nos está condicionando. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón, nuestros pensamientos se unen a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y nos dice está todo bien. Por eso, hermano, Jesús nos habla y trae palabras una y otra vez, uno y otro mensaje, y que porque necesitamos ser confrontados con el estado de nuestro corazón. Amén. Necesitamos ser confrontados. Ella necesitaba ser confrontada. ¿Quién la iba a confrontar? Los vecinos, los conocidos, los esposos que habían tenido. Ninguno estaba en condiciones, por supuesto, pero fue confrontada por una palabra de Jesús. Fue confrontada por lo que Jesús les habló en esa tarde y cómo fue trabajando en su corazón. Entonces, hermanos, ella tenía un conflicto interior, tenía un problema interior, había algo que estaba haciendo mal, pero ella probablemente creía que los que estaban mal eran los demás, mis otros maridos, los hombres que me han menospreciado, que no me han honrado, que no me han amado, que no me han valorado. Ellos son el problema. Los vecinos son el problema. Las otras mujeres son el problema, que me miran feo. Y por eso tengo que andar buscando agua a pleno rayo del sol, para que no encontrarme con ninguna de esas miradas. Y hermano, porque la mayoría de las veces que tenemos conflictos internos o tenemos conflictos interpersonales, es porque hay cosas en nuestro corazón que no están corregidas. Hay pecados que no están, de los que no nos hemos arrepentido. Mire lo que decía David en Salmo 19:12. Salmo 19:12. David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Se acuerdan cuando él había pecado? Mintió, manipuló, mandó a matar, adulteró, hizo varias cosas mal. Pero su corazón le decía que estaba todo bien. Por eso él aprendió: líbrame de los que me son ocultos, porque cuando fue enviado aquel profeta a confrontarlo, siempre lo confronta, nos confronta a Dios con una palabra que nos trae Él. Porque nuestro corazón trata de ocultar la verdad. Por eso Él dice: ahora está diciendo la verdad. Y hermanos, tenemos que entender que muchos conflictos que tenemos internos y con las personas, más que las personas sean el problema lo tenemos nosotros. Si hay estancamiento en nuestra vida espiritual, el problema está adentro nuestro. Porque los ríos de vida, el agua viva que salta para vida eterna, hermano, es imposible de frenar cuando hay un corazón que está a cuenta con el Señor. Amén. Entonces, tenemos que ser confrontados. Por eso es que a veces la palabra nos incomoda, hermano. Ya vamos a ver por qué. Pero confrontar no es condenar. Jesús nos confronta, hermano, cuando nosotros hacemos consejería con mi esposa, confrontamos con la verdad de la palabra, y a veces es fuerte. Pero no podemos, pero no confrontamos para condenar, sino que a través de la palabra, hermano, de lo que Dios dice, los principios bíblicos, pueda salir a la luz lo que hay en el corazón y puede haber un verdadero arrepentimiento. Solamente así esa agua viva que salta para vida eterna va a ser una realidad. Amén. Fíjese cuál es el resultado. Nos vamos a saltear varios versículos, pero vamos al versículo Juan 4:25. Estaban hablando de la adoración y demás, y
Jesús le dijo a la mujer, a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, escuche, nos declarará todas las cosas, nos va a decir todas las cosas, lo que está bien, lo que está mal. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué extraordinario, ¿eh? Yo soy el que habla contigo. Vamos al versículo 28. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y a quién le dijo? A los hombres. ¿Usted cree que es casualidad esto? A los hombres, los que ellas creían que era el problema. El problema es que no me quieren a mí, el problema es que no me aceptan, el problema es que no me valoran, el problema es que... Se dio cuenta que el problema estaba en ella. Le fue y le dijo a ellos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. Ve que ella decía: cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Encontré, y dice: ¿no será este el Cristo? ¿Qué cambio, hermano? Alguien que estaba aislándose, es confrontada con su pecado, y hay un cambio tan interesante, tan notable en ella. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros caminemos de una manera que, por supuesto, le podamos honrar, le podamos agradar. Y Él, hermano, requiere confrontarnos con el estado de nuestro corazón. Y a veces va a usar personas. Yo recuerdo siempre, lo he dicho, lo he comentado como un testimonio. Hoy mi madre no está, pero muchas veces Dios la utilizó a mi madre para decirme cosas que estaban mal en mi vida. Y en ese momento, hermanos, que ella me decía las cosas, yo la tomaba a ella como un enemigo. En ese momento yo la miraba a ella con rabia, diciendo: ¿por qué? Pero finalmente, hermano, me daba cuenta que era Dios a través de su vida, llamándome la atención para corregir, era confrontado. Entonces, fíjese lo que dice Proverbios 8:33, y ya terminamos. Proverbios 8:33 al 35. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, ¿qué hallará? La vida. Es que tiene mucho que ver con lo que Jesús decía. Y alcanzará el favor de Jehová. Hermanos, no menospreciemos. Estamos hablando de una sana confrontación, no con esa confrontación que a veces hay entre esposo y esposa, o entre padre e hijo, que pero vos sos esto, vos sos aquello. No, la sana confrontación. ¿Y cuál es la sana confrontación? La que es a través de la palabra de Dios. Mi madre, cuando me confrontaba con la palabra de Dios. Por eso tenía otro efecto. Porque la confrontación sana es la que viene de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Es una palabra muy conocida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una palabra que transforma. Una palabra que cambia. Una palabra que es efectiva. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios, hermanos, saca a relucir lo que está bien, lo que está mal, lo que está torcido, lo que está derecho. Amén. Por eso es que a veces incomoda la palabra de Dios. Cuando está incomodando, hermanos, porque Dios nos está hablando. Y cuando alguien te da una palabra que sea incómoda, tenés que valorarlo, porque es Dios que te está incomodando. Ahora no va a venir a Jesús a un pozo, no va a venir, ya dejó la palabra escrita, pero la va a expresar a través de alguien con sabiduría, con buen testimonio. Nos va a confrontar a veces, nos va a confrontar con
en el devocionar diario, o nos va a confrontar con una predicación. Pero el tema, hermano, que tenemos que oír la palabra del Señor. Cuando dice ahí, hay una palabra que está en Hebreo 4:12 que es discierne. ¿Sabe qué? La palabra discernir, ¿cómo se escribe en griego? Críticos, con K, críticos. De ahí viene la palabra criticar. Por eso nos incomoda tanto la palabra, hermano, porque nos critica. Pero no es una crítica destructiva, nos juzga con justo juicio. Discierne y nos dice, esto está bien o esto está mal. Amén. Entonces, hermano, cuando hay conflicto en nuestros corazones, cuando hay pecado en nuestro corazón y somos confrontados con la palabra, tenemos que tener la actitud de esta mujer, de que reconocer. La palabra nos saca la verdad a la luz, nos saca de ese adormecimiento que nuestro engañoso corazón nos ha hecho creer que está todo bien, no sos tan mala persona, no sos tan mal esposo, tan mal esposo, tan mal hijo, tan mal lo que sea. Entonces, hermanos, Jesús nos conoce. Jesús conoce nuestro corazón y por eso nos confronta. Amén. ¿Cómo nos llevamos con la confrontación de la palabra del Señor? Y no me gusta mucho. Pero el Señor, hermano, nos va a agarrar, a esta mujer la agarró en lo cotidiano, en una situación cotidiana de la vida, y la confrontó con la realidad de su corazón. Y lo mismo quiere hacer el Señor de nosotros, porque, hermano, ¿cuántos queremos vivir esa vida abundante, esa vida de plenitud que Cristo nos ofrece? ¿Cuántos queremos vivir permanentemente eso? Pero hay requisitos. Tenemos que vivirlo en la verdad. Y todo aquello que está oculto, como decía David, líbrame de los que me son ocultos, aquellos errores. No hablaba en términos de pecado, de pecado, hablaba de errores, pero él entendía. Y creo que entendemos a lo que se refiere el Señor. Error es como minimizar el pecado, una falla, un error. No, pecado es pecado. No tiene que dar temor, porque Cristo, hermano, nos viene a ofrecer vida eterna. Y cuando reconocemos el primer paso para corregir un pecado, un error, para sanar una herida del corazón, de la historia, del pasado, el primer paso es reconocer que está. Reconocer que el problema no son los demás. Reconocer que el problema no es el que me dice que lo que no me gusta. El problema no es el que me confronta con las verdades, con los principios bíblicos. El problema soy yo, que no estoy queriendo cambiar, que no estoy dejando que la palabra transforme mi corazón. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es hacer infructuosa la palabra de Dios cuando me está diciendo, tenés que cambiar, tenés que corregir, tenés que arrepentirte, tenés que confesar, tenés que dar un paso, una vuelta y girar en dirección contraria a donde venís. Amén. Y yo creo, hermanos, que si hoy estuviera esa mujer aquí, nos vendría y nos diría lo mismo que le dijo a aquellos samaritanos. Vengan, hay uno que me dijo todo lo que he hecho, pero no me maltrató, no me condenó, me lo hizo ver, primero para que me diera cuenta de que estaba mal, y segundo para que tuviera un cambio en mi corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. Y estoy seguro que a partir de ahí, hermano, esos ríos o esa agua que salta para vida eterna fue la que empezó a correr en el corazón de esta mujer. No dice la historia cómo sigue, pero yo creo que tuvo un vuelco, un cambio. Amén. Porque se dio cuenta que el problema lo tenía en su corazón. No eran los vecinos, no eran los exmaridos, no era el que tenía ahora. El problema lo tenía en su corazón. Amén. Y en esta tarde vamos a participar de la cena del Señor. Y qué importante que podamos repasar y que el Espíritu Santo nos guíe, para que podamos discernir qué hay en nuestro corazón de lo que no nos hemos arrepentido, qué estamos haciendo mal y nuestro corazón nos dice, pero no es tan grave, no es tan importante hacer esto o dejar de hacerlo,
cuando sabemos por la palabra de Dios que sí lo es. Amén. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque en esta lectura que hemos tenido en el día de hoy, Señor, encontramos una historia muy conocida por nosotros. Encontramos una historia que podemos relatar incluso. Sin embargo, tú nos confrontas hoy con el mismo amor, con el mismo interés de sanar y de restaurar que tuviste con aquella mujer. Señor, hay veces que hay conflictos en nuestros corazones, conflictos que vienen por nuestra historia, porque fuimos rechazados, porque fuimos abusados, porque fuimos maltratados, porque fuimos abandonados, porque fuimos menospreciados. Y eso nos llevó a buscar saciar esa sed y con nuestros cántaros, con nuestros pozos, con lo que nos ofrece el mundo, Señor. Y lo hemos intentado de una u otra manera, con un logro personal, con un dinero, con viajes, con un vicio a veces. Pero imposible. Tú nos dices, sigue bebiendo de eso, vas a seguir teniendo sed. Pero yo te ofrezco agua pura de manantial, agua que salta para vida eterna, Señor. Agua que no es agua de un día, es de cada día, Señor. Es la vida de Cristo en nuestros corazones, Señor. Señor, y muchas veces tenemos esos conflictos que nos llevan a cometer pecados, Señor. Pero siempre pareciera ser que el pecado lo comete el otro, que el pecado está en los demás, que los demás son los que se han equivocado. Y por supuesto, seguimos teniendo sed, porque hasta que la verdad no sale a la luz, seguimos siendo esclavos. Por eso tú decías, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Es lo que Jesús hizo con aquella mujer. La confrontó específicamente con aquello que estaba provocando, Señor, ese mal en su vida, esa seguidilla de malas decisiones, eso de ver que los demás eran los culpables probablemente. Por eso en esta hora, Señor, tú nos confrontas con esta palabra, porque nos pasa lo mismo, Señor. ¿Cuántas veces tenemos actitudes, pensamientos, palabras, vocabulario, Señor, que no te agrada? Y Señor, tú nos confrontas una y otra vez a través de la palabra, Señor, nos habla, pero muchas veces nuestro corazón nos está engañando, nos está diciendo, bueno, pero no es tan grave lo tuyo, no es tan importante, Señor. Cuando, Señor, tú nos confrontas a través de la palabra, Señor, lo mejor que podemos hacer es responder con un cambio de actitud, con arrepentimiento, y poder decirte, Señor, es verdad, no estaba haciendo las cosas bien, estoy de alguna manera tratando de justificar mis actitudes por lo que me hicieron, por lo que vi, por lo que me dijeron. Pero hoy me doy cuenta que el único o la única que se hace daño soy yo. Quiero, Señor, que tu palabra, como un bisturí poderoso, siga obrando y siga ahí, llegando hasta lo profundo, donde llegan los pensamientos y a las intenciones, Señor, para que todo aquello que me es oculto, como decía David, pueda salir a luz. Y una vez que la verdad sale a la luz y con tu palabra, Señor, es confrontada, esto nos lleva a tener sanidad, Señor, perdón, y esa vida abundante es una realidad. Tú no quieres gente, Señor, dentro de las iglesias con corazones estancados, con vidas espirituales estancadas. Pero hay un requisito para que esa agua de vida siga saltando para vida eterna. Eso es ser confrontado, Señor, con nuestro pecado.
Señor, en esta tarde queremos luego celebrar la cena del Señor y queremos hacerlo de una manera apropiada, Señor. El requisito no es que seamos perfectos, pero sí que podamos estar a cuenta contigo, Señor. Y seguramente tu Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestros corazones, pasándonos una y otra vez que tu palabra nos ha confrontado con nuestro pecado y que hemos rechazado, Señor. No hemos actuado como esta mujer. Porque cuando uno está dispuesto a dar testimonio es porque ha habido un cambio. Porque cuando uno está dispuesto a llevar a Cristo, Señor, a alguien que está seguramente en necesidad, en sed espiritual, es porque ha sido saciado, como aquella mujer. Señor, queremos saciarnos, Señor, de esta mesa espiritual. Queremos saciarnos, Señor, pero que sea agua viva, Señor. Queremos dejar nuestros cántaros, Señor, esas herramientas con las cuales nos creemos autosuficientes y que podemos solucionar todo para darte oportunidad que tú, Señor, traigas sanidad en nuestras vidas. Porque no queremos salir de este lugar siguiendo con sed espiritual. Queremos salir, Señor, saciados. Y no solamente saciados, sino con esa agua que salta para vida eterna. Como esta mujer que fue y compartió lo que tú habías hecho en su corazón. ¿Cuánto hace, Señor, que no has escuchado un corazón que se arrepienta? ¿Cuánto hace, Señor, que no has escuchado una vida que reconozca, Señor? Por eso estamos aquí, Señor, y nos humillamos ante ti. Sea tu Espíritu Santo trayendo convicción. A veces es falta de perdón. A veces es la continuidad de una vida en la que mentimos, en la que tratamos de aparentar. A veces es nuestro carácter que no responde al fruto de tu espíritu, de la templanza. A veces, Señor, es nuestra rebeldía, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no escuchar tu voz, no oír el consejo, Señor, de aquello que tú que nos hablas a través de aquello que nos rodea, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te ruego que tú puedas traer convicción a los corazones. Hay hijos que se enojan con los padres porque les dicen la verdad, que en lugar de enojarse puedan comenzar a meditar y a decir, Señor, es probable que tenga razón, es probable que mi corazón me esté engañando y que yo no me dé cuenta de lo que ellos se están dando cuenta y que es lo mejor para mí. Señor, levanta padres y madres que estén dispuestos a decir la verdad, a confrontar aquello que está mal con la verdad. No con un consejo de psicología, sino con tu palabra, porque tu palabra tiene el poder de transformar.